apasionante y de muchísimo crecimiento a día de hoy. O sea, Python es una herramienta fundamental dentro de la programación, dentro del desarrollo de software, pero también dentro de la investigación científica, principalmente por la facilidad de uso. En sesiones anteriores hemos tenido la oportunidad de experimentar y aprender un poco sobre las herramientas de análisis de datos como Excel, que si bien es cierto que su objetivo principal no es el análisis de datos a nivel científico, sí es una herramienta lo suficiente potente como para automatizar ciertos procesos de cálculo. Pero también tuvimos la oportunidad de la mano de un experto, estar aprendiendo sobre la tecnología R, el lenguaje R. eh, Como tal, también es un lenguaje de programación que su tarea principal justamente es el análisis de datos, el análisis estadístico. Pero también tenemos herramientas que son bastante sencillas, como el caso de Python, que también nos permiten realizar esas mismas tareas y son bastante simples de utilizar. Entonces, eso es lo que quiero compartirles el día de hoy, mostrarles esta nueva herramienta que sirve más o menos de apoyo o complemento a herramientas como R, eh, pero como tal, Python tiene muchísimas otras características. Dentro del análisis de datos compite mano a mano con R, pero el detalle está que Python no solamente hace eso. Entonces, esa es la ventaja de Python y por eso queremos tener este espacio para mostrar de forma práctica qué cosas podemos hacer en Python, algunas de ellas dentro de la investigación científica y cómo podemos aprovechar las ventajas de esta herramienta. Entonces, la sesión de hoy parte con una pequeña introducción de cómo funciona Python, qué es Python, más o menos su contexto tecnológico, y luego una implementación práctica de ciertos procesos de análisis de datos, no tan complejos, pero sí nos permiten darnos cuenta del potencial que Python tiene. Entonces les comparto pantalla para que podamos continuar. Entonces les comparto pantalla, me presento rápidamente pues un poco sobre mí, pues soy Daniel Narváez, soy de Nicaragua, ingeniero de sistemas, como les comentaba. Eh, Llevo aproximadamente 8 años trabajando como ingeniero en software para distintas instituciones, principalmente instituciones bancarias, pero también empresas privadas. También trabajo como docente universitario del área de ingeniería matemáticas y computación, más o menos una combinación de esas tres áreas. También me apasiona muchísimo la investigación científica, no solamente por el hecho de estar cursando mi doctorado en ciencias informáticas actualmente, sino que me parece que la ciencia es una herramienta fundamental para hacer avanzar la sociedad como tal, la civilización. Entonces, en la medida de lo posible, me gusta brindar esos pequeños aportes dentro de mi rango de alcance, pues, de conocimiento, de alcance. Entonces, por eso estamos compartiendo esta presentación. Entonces, les comentaba, inicialmente el primer bloque, súper rápido, va a tener como objetivo contextualizar la herramienta de Python y su historia y características, comprender algunos detalles que puede haber confusión con las versiones, ya no tanto, pero sí en su momento era bastante confuso, y comprender el entorno de desarrollo de Python. Primero, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de propósito general. Los distintos lenguajes de programación tienen propósitos específicos. C Sharp, desarrollo de aplicaciones Windows. HTML, CSS y JavaScript para construir aplicaciones web. El JavaScript para enriquecer sitios web. En el caso de Python es de propósito general, es decir, es un lenguaje que nace con la concepción de colaborar en distintas áreas y no solamente en ciertas ramas específicas dentro del desarrollo de software. Esa es la primera característica. Y otra característica que tiene Python es el hecho de que es multiparadigma. Otros lenguajes de programación asumen un paradigma de programación. En el caso de Python es multiparadigma. Tenemos programación orientada a objetos, programación funcional, programación estructurada. Python te permite hacer esa combinación.
Guido Van Rossum, el creador de Python en el año 1989, desarrolla el lenguaje con el objetivo de que sea un lenguaje fácil de aprender, fácil de aprender. ¿Por qué Python está tomando está generando tanto impacto a día de hoy? Porque está haciendo el lenguaje con mayor crecimiento en temas que tienen que ver con datos e inteligencia artificial. Hay un detalle, cuando estamos hablando de ciencia de datos e inteligencia artificial, necesitamos que el lenguaje sea eficiente, que el lenguaje sea rápido, que tenga altas capacidades de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa con Python? Es un lenguaje que está estrechamente relacionado y desarrollado sobre tecnologías como C y C++ en general, entrega un rendimiento considerable. Es un lenguaje rápido en funcionamiento. Y también combina otra característica, porque no es el lenguaje necesariamente más rápido, no necesariamente es el lenguaje más eficiente, pero en la intersección entre eficiencia y facilidad de escritura, Python sale ganando. Esa es la ventaja, de que además de ser una herramienta altamente eficiente, también es una herramienta que es fácil de adaptarse. Es fácil que nosotros nos adaptemos a esta herramienta. Su escritura es excesivamente sencilla. Entonces, esa fue una de las concepciones de Guido. Decía, quiero que sea un lenguaje fácil de utilizar, que sea de propósito general, que sea multiplataforma también, que sea interoperable, que yo pueda combinarlo con otros lenguajes como C y C++, y de esa forma poder aportar ese valor que no lo estaban entregando los lenguajes de propósito general. Las características, las ventajas, como les comentaba, tiene tipado dinámico, es un lenguaje multiparadigma, interpretado y extensible. Lo que les mencionaba, el tema de el versionamiento, hubo un momento que había bastante confusión con Python porque en cierta etapa estaba presente tanto la versión 3 como la versión 2.x. Entonces, estaban simultáneamente en uso. Entonces, eso generaba confusión y generaba complicaciones. Entonces, costaba adaptarse al lenguaje porque tenías que estar instalando distintas versiones para correr según qué programa. Un programa corría con una versión, otro programa corría con otro. Pero en el 2020, eso fue solucionado. La versión 2.x fue totalmente abandonada y retomaron todos esos principios y lo integraron con la versión 3.x, 3.8. En ese momento, la versión 3.x, ya estamos más del, ya pasamos la versión 3.11, pero ya se resolvió ese tema. Ahora trabajamos con la versión 3.x. Entonces, para poder trabajar con Python, ¿qué necesito? Necesito instalar herramientas complicadas, necesito descargar cosas. Tener distintos métodos para trabajar con Python. Puedes descargar Python directamente desde la web de Python. Aquí está la web. Este notebook yo se lo voy a compartir para que lo revisen. Este es un notebook de Python. Después les comento eh, que esta tecnología que estamos viendo. Porque esto que están viendo no solamente es una presentación, sino que podemos ejecutar código. Ahí van a ver qué interesante. Sino que hay distintas formas también de trabajar con Python. Podemos instalar PyCharm, Eclipse PyDev, Spider, podemos instalar Anaconda, que es una de las sugerencias que yo les recomiendo, descargar Anaconda e instalarlo. Pero en este momento no nos vamos a complicar con ese tema de la instalación. Aquí está correctamente documentado y lo pueden revisar a detalle. Yo les comparto este enlace sin problema. Pero en este caso vamos a utilizar justamente la herramienta que estamos trabajando en este momento, que se llama Google Colab. Google Colab integra el concepto de los Jupyter Notebook de Python. ¿Y qué son los Jupyter Notebook? Los Jupyter Notebook nos permiten escribir código de Python de forma tal que lo podemos combinar con documentación. Lo podemos combinar con documentación. Entonces, en este notebook que estamos viendo, aquí tenemos
documentación en texto, ya vieron, y también tenemos código que podemos ejecutar. Es más, ahorita les voy a pasar este enlace para que puedan revisarlo por el chat. Y ustedes van a poder entrar y ejecutar este código de forma totalmente independiente. ¿Qué necesitamos para poder trabajar con Google Colab? Simplemente, vean, escribimos Google Colab en el buscador y estando logueados en nuestro correo de Gmail, nosotros podemos acceder a esa aplicación web que es totalmente gratuita. La provee Google. ¿Ya vieron? Open Colab, New Notebook, hacemos clic en New Notebook y ya tenemos una herramienta sin necesidad de instalarlo. Yo les comentaba que Python tiene muchísimas ventajas. No tengo que estar con esos problemas que vean que RStudio me da problema, que esta herramienta me da problema. No, no necesito. Google Colab a mí me ofrece esta herramienta que cabe mencionar que esta herramienta también soporta hasta cierto punto otros lenguajes de programación. Vean que uno de ellos es R. ¿Ya vieron? También me gustaría mencionar eso. Esta herramienta también soporta R. Entonces, vean, en esta herramienta yo puedo escribir código de Python 5 por 5, lo ejecuto y obtengo el resultado. La primera vez tarda porque tiene que conectarse a los servidores y todo eso. Ahí está 25. Más 2, ahí está, 27. ¿Ya vieron? Y también puedo escribir código, vean, y este código le podemos dar formato. Entonces, estos notebooks sirven para comunicar información científica. ¿Por qué? Porque yo voy documentando mis hallazgos y voy mostrando el código que ejecuté para poder analizar los datos. Me confirman que se visualiza en la pantalla. Hay algunas personas que comentan que no. Yo lo veo que sí se está compartiendo, pero no sé. Ok, dice, muchas gracias, Luis. Dice que se ve perfectamente. No sé cómo les comentaba. Y pueden crear nuevos notebooks. Vean, se van a archivo, nuevo cuaderno, abrir cuaderno, crear nuevo cuaderno. Y se almacena en Google Drive. Entonces, es una herramienta bastante útil para comunicación científica. Porque yo voy agregando, como les comentaba, texto, información en formato texto, y voy agregando código. Y ese código es totalmente ejecutable por otra persona. Ustedes saben que una de las características que necesitamos en la investigación científica es que nuestros trabajos sean replicables, fácilmente replicables. Entonces, con herramientas como esta, nosotros podemos compartir un proceso de análisis de datos adjuntando un Google Colab y en el Google Colab detallamos todo nuestro proceso, adjuntamos el conjunto de datos que estamos analizando, agregamos el código necesario para procesar esa data y estamos permitiendo que sea replicable nuestro proceso de análisis de datos, por ejemplo, de forma excesivamente sencilla. Podemos descargar este notebook como que si fuese un archivo PDF. También vean, archivo, imprimir, y lo guardamos como PDF sin problema, guardar como PDF y se te genera el PDF. Entonces es excesivamente útil esa herramienta. Google Colab internamente utiliza lo que se llama Jupyter Notebook, pero solamente tenemos cierto tiempo para abordar todos estos temas, entonces necesitamos avanzar. Aquí hay errores en este código, pero son a propósito. Estos errores son para ver de qué forma declaramos variables en Python. Estas son formas correctas de declarar variables en Python y estas son formas incorrectas. Por eso se detalla para que al ejecutar nos demos cuenta. Recordemos que cuando estamos procesando datos, y paréntesis, mencionábamos que Python nos ayuda al procesamiento de datos, al tema de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, el tema de todas las técnicas de aprendizaje automático, árboles de decisión, bosques aleatorios, regresiones lineales simples, regresiones lineales múltiples, máquinas de vectores de soporte. Todas esas técnicas de análisis de datos y de aprendizaje automático pueden ser fácilmente implementadas utilizando Python. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando estamos declarando variables en Python? Los identificadores, es decir, el nombre de esa variable.
Pueden ser combinaciones de números, combinaciones de letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, y guión bajo. Pero no podemos comenzar con un dígito, no podemos utilizar caracteres especiales y pueden tener cualquier longitud. Entonces, aquí hay ejemplos de variables correctamente declaradas y de variables declaradas incorrectamente. Ahora, este notebook es una introducción a Python. Una introducción a Python como tal. Si abordamos este notebook de forma detallada, nos vamos a llevar todo el tiempo solamente haciendo una introducción a Python y no es el objetivo. Este notebook ya se los compartí, lo pueden revisar, lo pueden leer. Si les interesa, podemos tener sesiones específicamente para aprender Python, pero recordemos que el objetivo de esta sesión es ver cómo Python, asumiendo que ya tienes ciertos conocimientos de Python, pueden favorecerte en el ámbito de la investigación. Entonces, para ello, aquí está preparado otro notebook. ¿Ven? Este notebook es un poco más de características de tareas científicas y este es el que vamos a estar, en el cual vamos a estar profundizando un poco más. Y vamos a ver con qué facilidad creamos gráficos como estos. Vamos a ver con qué facilidad hacemos limpiezas de datos. Vamos a ver con qué facilidad procesamos información utilizando una herramienta como Python. Vean qué interesante. Podemos hacer simulaciones con Python. Casualmente, y es un paréntesis, ya que fue la Red Bull Internacional, no sé si lo ven, tampoco está relacionado con el tema, pero hay unas competencias de rap que a mí me pareció interesante un hallazgo que escuché en una ocasión que decían, en ciertos formatos comentaban, en el participante que se ubica en la posición 5 es el que han ganado 4 veces los que se han ubicado los 4 que se han ubicado en posición 5 han ganado. Bueno, 4 de los que se han ubicado en posición 5 han ganado, comentaban. Entonces digo yo, ay, hay un dato interesante. Entonces dije yo, voy a probar con Python, voy a crear una simulación para identificar si esa variable dentro del conjunto de datos verdaderamente está afectando ese resultado. Yo hice se los puedo compartir por aquí, lo tengo si les interesa, pero solamente estoy dando un ejemplo de cosas que podemos hacer con Python. Podemos correr simulaciones, identificar si una variable está afectando de forma significativa al resultado de una variable dependiente. Es decir, si una variable independiente o si esa variable independiente no está generando ningún resultado. Y lo hacemos a través de simulaciones matemáticas. En este caso, Python te colabora a hacer todo ese tipo de simulaciones. Pero vean, no pasa nada. Analizamos la parte que tiene que ver con investigación científica dentro del contexto de Python. Los objetivos de esta segunda parte de la sesión, como les comento, es una sesión rápida, pues, tenemos que aprovechar el tiempo, mostrar cómo Python nos permite analizar datos científicos, demostrar aplicaciones prácticas utilizando Pandas, NumPy y Matplotlib, que estas son las 3 bibliotecas que les sugiero que aprendan si quieren fortalecer sus conocimientos de Python para las ciencias de datos. Estas son, si estamos empezando en este tema, tenemos que aprender cómo funciona Pandas, cómo funciona NumPy y cómo funciona Matplotlib. Que Pandas y NumPy es para el tema de tratamiento de conjuntos de datos y Matplotlib es para el tema de graficación. Entonces, vean, primer ejemplo, limpieza de datos. ¿Ya? Limpieza de datos. Vean, vamos a hacer algo interesante. Vean, voy a separar esta celda de código. Esta también se la voy a compartir. Vean, partimos de este conjunto de datos. Partimos de este conjunto de datos, ya lo vamos a ver. Este conjunto de datos pues lo estoy ingresando manualmente, pues, esto puede ser una tabla, ya después vamos a ver ejemplos un poco más contextualizados, pero vean, tenemos esta tablita, vean, día, primera columna, segunda columna, muestra A, segunda columna, muestra B. Directamente, Colab a mí me sugiere ciertos gráficos, vean, directamente. Además de que Colab, además de sugerirme gráficos, me presenta me presenta de forma bastante clara la estructura de mi tabla, vean.
Entonces, es visualmente sencillo de interpretar. Ahora, ¿pero qué pasa? Vean en mi tablita. En esta tablita que estoy formando aquí, vean, aquí tengo una estructura de datos que se llaman diccionarios, donde el primer elemento de mi diccionario es la variable día, segundo elemento la variable muestra 1, tercer elemento la variable muestra B, muestra A y muestra B. La muestra A es una lista, digo, el día es una lista, la muestra A también es una lista y la muestra B también es una lista. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos valores nulos. Esos known, que esos son valores nulos. Ustedes saben que muchas veces cuando nosotros estamos procesando datos, no necesariamente van a estar presentes todos esos valores. Van a haber valores faltantes, valores nulos, ya sea por fallas en la recopilación, ya sea por la propia naturaleza de los datos. Entonces, ¿qué ocurre? Puedo hacer análisis estadístico eficientes, puedo hacer procesamiento de datos eficientes cuando tengo demasiados valores nulos, ¿no? Puedes jugar con técnicas de regresión lineal, ya sea simple, ya sea múltiple, para tratar de completar esos datos. Puedes jugar con técnicas como el aprendizaje automático para temas de regresión o temas de clasificación. Puedo. Pero una de las cosas sencillas que me ofrece Python, y eso es lo que les quiero mostrar, es, vamos a graficar este conjunto de datos. No con las gráficas que nos sugiere Colab, sino que lo vamos a graficar nosotros. Vean, con este código construimos un gráfico de forma sencilla, vean. Luego, eliminamos las filas que contengan valores nulos. Entonces nosotros tenemos una muestra en la cual hay individuos que poseen valores nulos y decimos, eliminemos esos valores nulos. Además de que no solamente al limpiar los datos tenemos que preocuparnos por el tema de valores nulos, también podemos preocuparnos por el tema de los sesgos. ¿Qué pasa si en mis datos hay sesgos? ¿Ya? Entonces, aquí calculamos los cuantiles y además de eliminar los valores nulos, realizamos un proceso de limpieza de esos datos para aquellos valores, estamos excluyendo aquellos valores que pueden representar datos anómalos dentro de mi muestra. Obviamente podríamos pasar un montón de tiempo analizando este código, pero aquí está una implementación directa, yo igual les paso el notebook para que ustedes lo revisen, cualquier cosa me pueden escribir y lo podemos revisar. Pero esta es una pequeña implementación de cómo se veían los datos. Vean, mi muestra sin eliminar valores nulos y con valores con anomalías presentes. Vean, este es el gráfico, vean cómo se muestra. En el eje X tenemos los días, en el eje Y tenemos los valores de las muestras, y aquí vemos de forma inconsistente ese gráfico, la muestra A y la muestra B. El hecho de que presente valores nulos hace que mi gráfico sea bastante inútil, ¿ya? Sea bastante inútil. Entonces, con la limpieza de datos que estábamos haciendo y con la identificación y exclusión de aquellos valores que representan cantidades anómalas, posteriormente construimos los resultados de mi muestra A, por ejemplo. Vean cómo se veía mi muestra A con valores anómalos y con valores incompletos. Y ahora cómo se ve mi gráfica sin valores anómalos y con todos los datos completos. Este es un pequeño ejemplo de cómo de forma sencilla limpiamos los datos de nuestro conjunto de datos. Python lo hace de forma excesivamente sencilla. Queremos hacer estadística descriptiva con nuestros datos. Simplemente vean dataset.describe. Simplemente dataset.describe. Y ese dataset.describe a mí me ofrece la siguiente, vean, la siguiente información de mi variable día, variable muestra A y variable muestra B, me calcula características de estadística descriptiva de esos datos, de forma automática, vean. Los cuenta, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, los cuantiles, el 25, el 50, el 75. De forma excesivamente sencilla, vean.
dataset.describe. Ahora, decidimos graficar la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el máximo de mi muestra A y de mi muestra B, utilizando el valor Orange y Sky Blue. Y aquí tenemos, vean, para mi muestra A y mi muestra B, esta es la media, esta es la desviación estándar, este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Vieron qué interesante, qué forma tan sencilla de trabajar de Python, y no solamente eso, sino la, el nivel de control que me permite Python, y también no podemos negar que visualmente Python es lo suficientemente cuidadoso y tenemos gráficos que se ven profesionales. Con pocas configuraciones tenemos gráficos que se ven profesionales. Los gráficos los podemos descargar, vean, archivo, guardar como, pero aunque tengamos que incluir estos gráficos como imágenes dentro de nuestro paper, ya sea en LaTeX, ya sea en Word, ya sea en lo que le estemos trabajando, recordemos que tenemos de soporte nuestro cuaderno. Eso es interesante, ¿no? Imagínense, vas haciendo un procesamiento de análisis estadístico, utilizando técnicas de análisis descriptivo, técnicas de estadística bayesiana, eh, estadística inferencial en general, pero necesitas que esa investigación sea fácilmente replicable. Le compartís el collab a la persona. el- el- vean qué interesante, por ejemplo. Vean qué interesante. Mm, mm, mm. Data set, data set, CSV, CSV, download, link. Vean qué interesante. Vamos a hacer algo interesante. Estoy buscando una URL pública de descarga de un conjunto de datos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a probar con esta. Vamos a ver si funciona. Vean, esta es una URL pública de descarga de un archivo CSV. Clic derecho, copiar vínculo. Entonces, vean qué interesante en Python. Vean qué interesante. Import pandas as PD. Ahí estoy importando una biblioteca que se utiliza para el procesamiento de datos. pd.read-csv. df va a ser igual a pd.read-csv. Esta que se ve. 146, sí. Tenía muchas sesiones abiertas. Dice Liz, excelente. Además de ese tipo de gráficos que da Python, son los resultados exactamente. Es fácilmente integrable en todas las normativas. Vean qué interesante. Vean qué interesante lo que hicimos. Aquí me atreví a experimentar. Encontré una URL de un dataset. Vean, la busqué. Nunca la había probado, nunca la había visto. Este es un dataset. Identifiqué que esta era la URL pública de descarga. Y yo vine y con Python en segundos la importé, vean. Y aquí está el dataset. ¿Ya? Decimos, una análisis estadístico, estadística descriptiva fácil de este dataset, de f.describe, como lo que monté. Vean, en segundos tenemos un análisis descriptivo de todas aquellas variables numéricas. ¿Ya vieron? En este caso, index es la única variable numérica. El resto son variables categóricas. ¿Ya vieron? Pero podríamos hacer un proceso de conversión de variables categóricas a una especie de codificación eh, interpretable de forma numérica, categorías utilizando números, y
poder utilizar, no sé, un árbol de decisión, un bosque aleatorio para tratar de predecir una variable a partir del resto de variables, pero ese ya son otros temas. Pero, ¿no les parece interesante con qué facilidad estamos descargando un conjunto de datos y tenemos disponible ese conjunto de datos para poder trabajar con él? Simplemente le pasamos la URL pública de descarga a una función llamada readCSV y como les comentaba, este notebook es totalmente compartible con otra persona, con otro científico y también es fácilmente replicable pues, nuestra investigación. Entonces continuábamos, mirábamos el tema de la facilidad para realizar limpieza de datos, mirábamos el tema de la facilidad para realizar graficación. Ahora vamos a hacer transformaciones de los datos, vean. Vamos a hacer normalizaciones de datos. Ustedes saben que cuando estamos haciendo análisis de datos, a veces no es muy útil tener valores donde el rango es demasiado amplio. Ustedes saben que hay muchas técnicas como por ejemplo la regresión lineal que es más eficiente cuando el rango de esos datos es menor a cuando tenés un rango mayor. Pues. Entonces vean en este caso, vean que de qué forma sencilla creamos un dataset normalizado en el cual, utilizando el valor mínimo y el valor máximo de cada una de esas muestras, normalizamos esos valores, obteniendo, antes teníamos valores que iban hasta, vamos a ver, vean, tenemos valores como 10, 6, y ahora tenemos valores normalizados a un rango de 0 a 1. Es decir, nuestro máximo valor ahora pasa a ser 1, nuestro mínimo valor pasa a ser 0, y hacemos ese reescalamiento de esos datos. Y ese reescalamiento de esos datos nos permite claramente mayor control. Exploraciones visuales, pues por poner algunos ejemplos de distribución de valores, vean frecuencia de cada uno de esos valores, para la muestra A, para la muestra B, características más avanzadas, vean, a nivel de gráficos. Graficamos el promedio, además de graficar la muestra A, la muestra B, construimos una muestra C también. El tema de cómo realizar un ajuste lineal, vean, decimos, mira, ¿será que existe una relación lineal entre esas variables? Probamos el tema de ajustes lineales. Entonces, en cada una de estas características que tiene Python podemos profundizar muchísimo, pero recordemos que pues, yo quería mostrarles la herramienta y que vean lo excesivamente sencilla que es. Y es sencilla, o sea, el hecho de que en un par de segundos estemos interactuando con un dataset que ni siquiera conocemos y que ya estemos pudiendo realizar ciertos análisis estadísticos, eso demuestra de lo amigable que es esta herramienta como Python. Pero no sé si alguien quiere comentar algo, no sé. Y vamos aprovechando pues para cerrar. Dime, Luis. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Buenas noches, saludos de Venezuela. Fíjate, eh, tú sabes que una tesis, bien sea del nivel pregrado o posgrado, bueno, más que todo el nivel de pregrado, hay un capítulo que es el capítulo 4 que se llama Análisis e Interpretación de los Resultados. A mí me llamó poderosamente la atención el llamado para este conversatorio que estamos teniendo contigo, porque como bien tú sabes, cuando uno está elaborando este capítulo se compone obviamente de los resultados que tú obtienes dependiendo del instrumento que tú aplicas a la población sujeta de estudio. Así es. Entonces, yo me corriges porque estoy en este aspecto bastante carente de información, ¿no? No hay problema. Aunque mi campo ahorita es creación de contenido, porque como soy creador de contenido, estoy buscando todo lo
lo concerniente para alimentarme. De hecho, te estoy escuchando hablar y esto que tú estás explicando, lo estoy comparando con una IA que recientemente salió, que se llama NatKin, donde tú a través de un párrafo, el NatKin te elabora la gráfica, pero no la gráfica que te piden los manuales de redacción, como en este caso el APA, y como bien tú estás explicando, y la gráfica que estás viendo ahí de barra. Yo me preguntaba si yo puedo agarrar de ese capítulo 4, por ejemplo, la parte teórica sobre unos resultados que el 85% de la población dijo sí, el 20% dijo no, el 14% dijo, o sea, esa estructura, ese párrafo, me corriges, lo puedo copiar y lo puedo pegar ahí y él me puede hacer una gráfica, te pregunto. En Python, comentabas, Sí, tal como comparándolo con la otra herramienta. No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Eh, esa herramienta que comentas realmente son LLMs, son grandes modelos de lenguaje que nos permiten interactuar con herramientas de programación a través del lenguaje natural. De hecho, eh, la herramienta seminal que verdaderamente construye esa funcionalidad que estás mencionando, realmente es GPT. O sea, realmente es GPT. Realmente es ChatGPT. Entonces, en ese sentido, mira, yo les recomiendo lo siguiente en general. En la medida de lo posible, no se dejen llevar por todas esas herramientas particulares que surgen, porque todas ellas internamente integran los modelos de de GPT, tal como lo integra ChatGPT. ¿A qué me refiero? Lo que estás comentando se puede realizar de forma íntegra utilizando herramientas como GPT y, o sea, ChatGPT o Gemini o cualquiera de ellas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa herramienta internamente utilizan Python. ¿Ya? Esas herramientas internamente utilizan Python. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Puedes utilizar herramientas como la que comentas para construir gráficos? Sí. ¿Puedes utilizar Python de esa forma que me estás comentando? No. Python tiene que alimentarse de un conjunto de datos como tal. Ahora, ¿cuál sería la desventaja de utilizar herramientas como la que me estás comentando? Que perdés control sobre la propia manipulación de lo que estás creando. Uno, no estás realmente seguro que el gráfico que te esté construyendo sean correctos. Porque al estar delegando esa responsabilidad a una inteligencia artificial y nosotros asumimos que la inteligencia artificial lo está haciendo correctamente, porque nosotros no estamos comprobando a través de otro proceso, entonces le está cediendo esa responsabilidad a una inteligencia artificial. Ahora, ¿quién se hace responsable de un fallo posteriormente? La inteligencia artificial no se va a hacer responsable. Al final, el paper que van a rechazar es el de nosotros, el trabajo de investigación es de nosotros, la tesis, la monografía, el informe de investigación, lo que sea. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el uso de esas herramientas porque si las delegamos a un 100% sin realizar ese proceso de forma crítica y cautelosa y cuidadosa, realmente es como que estuviésemos incluyendo dentro de nuestro trabajo algo que hizo una persona que no conocemos y que no se va a hacer responsable cuando a nosotros nos envíen observaciones de los revisores. Ese sería el aspecto complicado en ese sentido. Es como que apareció una persona, te agregó un montón de cosas a tu trabajo y no tenés el control de cómo hizo eso, por qué hizo eso, a diferencia de una herramienta como Python o una herramienta como R, por poner un ejemplo, en la cual uno toma la decisión de lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo como tal. Ahora, lo que sí quiero volver a hacer énfasis, que ya lo mencioné, es que esas herramientas utilizan sí o sí Python internamente. Lo que pasa es que vos le comunicas en el lenguaje natural tu solicitud y el LLM, el gran modelo de lenguaje, como se le llama a esa tecnología, crea el código de Python equivalente. Podría ser que ese código Python tiene algunos fallos, no te vas a dar cuenta. Internamente ejecuta ese código de Python y a vos te da los resultados. Eso es lo que pasa.
Porque, pero fíjate bien, creo que no me expliqué bien. Fíjate, cuando tú tienes en el marco teórico el párrafo de algo que tú sustraíste de un instrumento, de una encuesta, entonces tú a esa pregunta, con esos porcentajes, obviamente tú lo agarras, por ejemplo, yo lo agarro, lo paso en Excel y Excel me hace la gráfica, lo que tú me estás haciendo ahorita en Python. Napkin, igual, yo agarro mi párrafo, se lo paso a Napkin, pero a mí no me convence la gráfica, porque no son las gráficas que estamos acostumbrados a ver en Excel y la que tú bien estás mostrando allí. Claro. Ahora bien, con ChatGPT yo tengo un pro maestro, yo le digo pro maestro, donde a través de ese dato, que yo digo, por ejemplo, el 20% hizo esto, o sea, mi análisis que yo hago como investigador, yo lo escribo. Entonces yo le digo a ChatGPT, hazme un gráfico, palabras más, palabras menos, lo estoy diciendo en forma coloquial, pero eso tiene un plan de cómo decirlo para que te haga el resultado como tú lo esperas. Palabras más, palabras menos, yo le digo, de acuerdo al párrafo que te acabo de suministrar sobre la base de una recogida de data, de una encuesta que hice X y Z, él te hace el gráfico y me hace los gráficos obviamente con los datos que la población sujeta al estudio me está suministrando y me dio. Lo que yo pensaba, de lo que tú estás explicando, me lo hacía así. Yo copiaba mi análisis de párrafo con los datos que yo verdaderamente recogí. Entonces, mira, estos son tus datos. Bueno, la gráfica es esta. Yo pensaba que lo hacía No, no, así. no, no, pero claro, claro, o sea, es lo mismo, o sea, y sí estamos en la misma sintonía, solamente lo que te comento es lo siguiente, que aunque estés utilizando tus datos, o sea, yo no estoy diciendo que no estás utilizando tus datos y que no estás utilizando tu interpretación, ni que estás agregando contenido 100% creado por otra persona, no. Lo que te estoy diciendo es que si delegas esa interpretación a una herramienta que incluye inteligencia artificial, nada te asegura que verdaderamente esté tratando los datos de forma correcta, nada te lo garantiza, Total, nada te lo asegura. ¿Ya? totalmente. Eso es lo que yo estoy comentando. Entonces, en el caso de Python, es una herramienta como más nuclear en el sentido eh, de que vos estás directamente manipulando el dato. No podrías pasarle el texto en lenguaje natural, como me comentabas del prompt, eso es lo que te comentaba, porque para eso tendría que estar un LLM de por medio, un gran modelo de lenguaje. En este caso, lo que le pasa son conjuntos de datos, o sea, archivos en CSV, archivos en XLSX, que sean tablas. Eso es el tipo de datos con el cual alimentamos la herramienta como Python. Ahora, como te comentaba, el LLM, como esa herramienta que comentaba, sí utiliza Python internamente, solo que la conversión, la traducción de el prompt que le estás enviando a el código que se genera es construido por una inteligencia artificial. Y te aseguro, y eso lo podríamos ver en otro momento, cómo podría fallar el LLM construyendo un análisis, nosotros no nos daríamos cuenta y sería difícil en general de detectar. Porque como tal, el proceso está ocurriendo, solamente que no se nos informa. Es decir, el código equivalente, este código equivalente que surge del prompt ingresado a una inteligencia artificial, sí está presente, solamente que no se nos muestra. De hecho, ChatGPT, si le pedís que te lo dé, sí te lo da. Pero como te digo, al delegar esa responsabilidad de la construcción de los gráficos, nosotros perdemos totalmente el control de ese gráfico. Lo perdemos en absoluto el control de ese gráfico. Perfecto. Gracias por tu aclaración. Cada Sí, día sí, una sí. cosa nueva. Claro, claro. Y sí, y obviamente estoy sobre tu línea. Solamente que te quería pues comentar eso. Y no estoy diciendo que le esté diciendo, mira, inventame un gráfico. No, obviamente le estás pasando todo. Esto es mi muestra, esto Claro, son mis variables, estos son los resultados de esta pregunta, tal, tal, tal. Pero como te digo, nada te garantiza que el LLM está interpretando correctamente esos datos. Él solamente te muestra el gráfico. ¿Ya? Y si, imagínate, y si es un conjunto de datos enormes, gigantescos, peor que nosotros vayamos a detectar solamente por observar el gráfico, pues. claro. Ese es solamente la observación que quería pues, agregar. Gracias. No, no, muchas gracias a vos por tu observación. Hola, Le hola, escuchamos.
Diga, No diga. vemos, ¿alguna persona más tiene preguntas? No veo preguntas por el chat en este momento. ¿Alguien más puede abrir su micrófono, levantar su mano y le daremos el paso, así como le dimos el paso a Luis? Creo que ya no hay más preguntas. Podemos ir finalizando el conversatorio del día de hoy, si te parece, Daniel. Excelente, muchas gracias. Sí, sí, por mí, estupendo. Muchas gracias por todos los presentes. Es un gusto compartir con ustedes. Igualmente, excelente ponencia, excelente material, bastante práctico. Me encantó lo de Webmaster, que es una herramienta que puedes ejecutar código directamente sin tener que instalar, por lo menos, si tienes que instalar los paquetes, pero es mucho más amigable. Así es, totalmente. Buenas noches a todos. Vale, muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Vale.